Por las noches, comenzó a notar algo extraño. Su reflejo parecía moverse de manera independiente, sonriendo de una forma que ella no podía replicar. Una noche, fue despertada por un susurro suave que parecía provenir del espejo. Valeria, ven a jugar conmigo. La voz era seductora, casi familiar, pero había algo inquietante en ella. Intrigada, se levantó de la cama, atraída por el sonido, y se acercó al espejo. Al mirarse, vio que su reflejo sonreía de nuevo, pero esta vez, sus ojos eran oscuros y vacíos. Un día, Valeria entró en una tienda de antigüedades en busca de algo único para su hogar. Sus ojos se posaron en un espejo de marco dorado, adornado con intrincados grabados de criaturas mitológicas. Atraída por su belleza, lo compró sin dudarlo, sintiendo que era el complemento perfecto para su sala de estar. Al llegar a casa, colgó el espejo en la pared opuesta a la ventana. La luz tenue del atardecer se reflejaba en su superficie, creando un juego de sombras que se movían en la habitación. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Valeria comenzó a sentir un escalofrío, pero se convenció de que era solo su imaginación. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la 5ª temporada, no te la pierdas. Si te está gustando el video, compártelo con tus amigos. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera pesadilla. Valeria no podía apartar la vista del espejo. Cada vez que se acercaba, la figura que la miraba desde el otro lado parecía más distorsionada, más extraña. Sentía que algo maligno la llamaba. Era como si miles de agujas le perforaran la piel, una sensación punzante que la obligaba a avanzar. Cada latido un eco de aquel llamado malévolo. La razón le gritaba que huyera, pero una fuerza más poderosa la arrastraba hacia adentro, hacia lo desconocido. Valeria trató de apartar la mirada, pero la fuerza invisible la obligaba a mantener los ojos fijos en el espejo. Las sombras se movían con una inquietante sincronía, formando patrones que se asemejaban a antiguos símbolos prohibidos. El susurro se hizo más insistente, más urgente. El tiempo se agota, Valeria. Pronto, seremos uno. ¿Qué misterios ocultaba ese espejo? ¿Y cuál sería el precio de unirse a las sombras? Desesperada, decidió investigar más sobre el espejo. Encontró un antiguo diario que hablaba de un espejo llamado el espejo de los susurros, un objeto que atrapaba las almas de aquellos que se dejaban seducir por su reflejo. La única forma de liberarse era romper el espejo. Su reflejo maligno le producía miedo, la mantenía aterrada. Una noche, mientras intentaba descansar e ignorar el espejo, escuchó un fuerte golpe en la casa. Al mirar, vio su reflejo que había cambiado. Ya no era el de ella, sino una figura oscura que la miraba con una sonrisa burlona. ¿Por qué no vienes a jugar conmigo, Valeria? La voz resonó en su mente y sintió que su voluntad se desvanecía. Con un grito de terror, Valeria intentó alejarse, pero sus pies estaban pegados al suelo. La figura en el espejo comenzó a extender una mano hacia ella, y la habitación se puso oscura y se llenó de frío. No puedes escapar, Valeria. Eres mía. En un último intento por liberarse, Valeria tomó un objeto pesado y lo lanzó contra el espejo. El cristal se rompió en pedazos, pero en lugar de liberarse, sintió una presión abrumadora. La figura oscura la arrastró a su mundo, antes de que Valeria pudiera romper el espejo, dejando solo un vacío en la pared. Cuando la mañana llegó, la sala de Valeria estaba en silencio.